Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy leeremos al escritor argentino Diego Mucio, que nació a finales de la década de los 60, concretamente en el año 69, con lo cual generacionalmente está cerca de los Rodrigo Fresán o Martín Rechtman, por ejemplo, por hablar de algunos de los escritores argentinos de aquel boom de los años 90, ¿no? Es un poco bastante menor que Juan Forn, es unos 10 años menor que Juan Forn. Bueno, también es menor que estos que he nombrado, de Martín Rechtman y que Rodrigo Fresán, pero yo creo que generacionalmente se lo relaciona más con una generación bastante posterior, como la de Federico Falco, los nacidos en los 70. Y esto tal vez se deba a que sus primeras publicaciones narrativas no se dan hasta mediados de la década de los 2000. Él en los años 90 publica dos poemarios, en 1991 es la fecha de su primer poemario, y con su segundo poemario en 1996, titulado Sheol Sheol, obtiene el primer premio del Fondo Nacional de las Artes en la categoría de poesía. Pero, como digo, no es hasta 2007, después de cuatro poemarios y después también de haberse ya radicado a vivir en Francia, que no publica su primer libro de relatos, este Mokba que tengo yo aquí en mis manos. A partir de entonces, su obra narrativa, toda publicada en la editorial Entropía de Buenos Aires, consta de tres libros de relatos, este Mokba del año 2007, Las Esferas Invisibles del año 2015 y 200 Canguros del año 2019. Y recientemente, en el año 2023, publicó su primera novela, El Ojo de Goliat, con la que obtuvo el premio de la Fundación Medife Filba. Y en 2024 le otorgan el premio Conex, que es un premio que engloba más la trayectoria. No es a toda una trayectoria, pero no es dado a un título en concreto. Entre estas cuatro obras de narrativa, ficción, él ha publicado varios poemarios más. En total tiene 7 u 8 poemarios publicados. Creo que el último es una recopilación de una antología de su poesía. Y también ha publicado una decena de libros infantiles. Bien, pues yo quería leeros de este libro de 2007 de Mokba, de su primer libro de relatos, un cuento titulado Póker de Reyes. Morand volvió a ganar una mano cargada, la quinta de la noche, y sus dedos largos y delgados se apuraron, lenta, muy lentamente, a requisar el dinero de las apuestas amontonado sobre la mesa. Dio una pitada al cigarrillo y clavó sus ojos azules en mí. Mi mal humor era evidente. También resultaba evidente que Morand aprovecharía cualquier ocasión para fastidiarme. A lo largo de los años, mis compañeros de juego habían aprendido a disimular la contrariedad que les provocaba la asombrosa buena suerte del médico. Yo, en cambio, que asistía por tercera vez a una de las partidas organizadas por Franco, aún no sabía cómo manejar semejante caudal de desilusión. Para el doctor Rodolfo Morand, humillar a sus contrincantes era un método, una necesidad y un placer. Parece que esta no es su noche, me dijo Morand mientras acomodaba un fajo de billetes junto a su copa de coñac. Quién sabe, contesté. La suerte es caprichosa. No todo depende de la suerte, también hay que saber jugar. Decidí ignorar el comentario. Le tocaba repartir a Marconi. Miré mi juego, pedí 2 cartas y esperé la evolución de las apuestas. A través de la nube de humo que reposaba estática sobre la mesa, estudié la cara de Morand. El hombre me resultaba conocido. 3 semanas atrás, al asistir a mi primera partida en casa de Franco, había tenido la misma impresión. Nunca olvido una cara. La de Morand, por otro lado, era difícil de olvidar. El bigotito negro, teñido y prolijamente recortado, los labios finos y apretados, la cicatriz blanca que le cruzaba la ceja izquierda, eran rasgos que quedaban asentados en algún lugar de la memoria. Estaba seguro de no haber compartido con él una mesa de juego antes de aquellas partidas. Yo no habría pasado por alto a un jugador de sus características. Conocía al médico de algún otro lugar, que por el momento se me escapaba. Estudié mis cartas y propuse una apuesta fuerte. Marconi y Franco renunciaron, pero los otros tres, entre ellos Morand, emparejaron la cantidad. Pedí una carta más y redoblé mi apuesta anterior. Todo mi dinero estaba ahora sobre la mesa. Y cuando digo todo mi dinero, estoy siendo literal. Desde hacía meses, un grupo de acreedores me perseguía. Una semana atrás había tenido que abandonar la pensión en donde me alojaba. Para jugar esa noche había vuelto a endeudarme. Si ganaba la mano podía salir a flote. Si perdía, iba a tener que desaparecer de Buenos Aires. Morand, impasible, sostenía el cigarrillo con estudiada indolencia.
Su mano derecha iba de sus labios al cenicero y del cenicero a sus labios maquinalmente, mientras sus ojos yacían fijos en el abanico de cartas que la mano izquierda mantenía firme a la altura del pecho. Yo no tenía aquella calma, pero sabía actuar. Antes de mostrar mi juego, apuré de un sorbo medio vaso de whisky. Póker de reyes, dije, desplegando las cartas sobre el tapete verde. Bustos y Aquino quedaban afuera. Faltaba Morant. El médico observó mis cartas y sus labios se contrajeron en una mueca de decepción. Intenté disimular mi alivio y reprimí una sonrisa. Morant negó con la cabeza, como aceptando la derrota, y mostró su juego. Póker, murmuró pausadamente. Póker de ases. Entonces lanzó una risita y aplaudió 2 o 3 veces, como un chico que acaba de hacer una travesura. Apreté las mandíbulas, me puse de pie y abandoné la mesa. Después de servirme un whisky triple, caminé hacia uno de los sillones frente a la ventana y me dejé caer en él. La habitación se encontraba en un primer piso. Desde allí podía ver al otro lado de la calle una de las entradas al cementerio, el muro y una extensión de tumbas que se desvanecía en la oscuridad de la noche. La furia y el rencor me inmovilizaban. Veía la cara de Morán reflejada en la ventana, aún sonriente, y por unos instantes tuve miedo de ceder a mi impulso de levantarme del sillón y abalanzarme sobre él. Pero debía pensar, hacer planes para abandonar la ciudad, encontrar una salida, una grieta por la cual escabullirme. No me quedaba un centavo. Para cruzar a Uruguay o a Brasil iba a tener que pedir un nuevo préstamo. Quizá Franco pudiera facilitarme esa suma, o tal vez Bustos. En caso de que alguno de los dos consintiera, sería por lástima. Lo que iba a solicitarles no era determinada cantidad de dinero, dinero que por otra parte jamás devolvería, sino compasión, una forma degradada de misericordia. Me preparé a humillarme, mejor dicho, me preparé a humillarme minuciosamente. A mis espaldas el juego continuaba. Tendría que esperar hasta la madrugada para poder hablar a solas con Franco o con Bustos. Iba a ser una noche larga. Mientras bebía mi whisky, mis ojos se perdieron en la extensión de tumbas detrás de la ventana. No comprendía por qué Franco, un abogado de cierto renombre y de buen pasar económico, se empeñaba en continuar viviendo en un lugar tan espantoso. La casa era grande y cómoda, es cierto, pero aquel barrio estaba muy lejos de ser un lugar agradable. Escuché la voz de Morán retumbando en la habitación. Había vuelto a ganar. A ese ritmo la partida terminaría antes de lo que esperaba. Volví a ver la cara del médico reflejada en el vidrio. Él sabía que yo lo veía. Sonrió. Hice un nuevo esfuerzo por recordar dónde había conocido a aquel hombre. Repasé en mi cabeza una larga lista de gente, personas que pudieran habérmelo presentado en algún momento. Nada. En todo caso ya no era importante. A las 3 de la mañana Morant había terminado con todos. Hice un rápido cálculo mental. En menos de 5 horas había cosechado una pequeña fortuna, una cantidad que en mi caso alcanzaba para saldar una buena parte de mis deudas de juego, por ejemplo, o para exiliarme en Río de Janeiro y vivir cómodamente 1 año y medio o 2. Marconi y Aquino se retiraron unos minutos después. Supuse que Morant haría lo mismo, pero el médico se sirvió otro coñac y se acomodó en uno de los sillones ubicado en diagonal a la ventana. Franco y Bustos se nos unieron enseguida. ¿Contemplando el paisaje?, me preguntó Morant luego de encender un cigarrillo. No me guarde rencor, amigo, continuó. Aquí el doctor Franco y el licenciado Bustos, que me conocen desde hace años, pueden decirle la clase de persona que soy. Una buena persona, según creo. Lo digo con humildad. Pero el juego me transforma, y sé que en el fragor de la partida quizá peque un poco de cinismo. En fin, todos tenemos nuestros defectos. Cambiando de tema, a usted lo hacía ya en su casa. ¿Necesita dinero para un taxi? Morán volvió a sonreír y una vez más decidí ignorar su impertinencia. Si lo molía a palos ahí mismo no podría pedirle a Franco el préstamo que necesitaba. Morand y Franco se embarcaron entonces en una tediosa conversación acerca de úlceras y medicamentos. Dejé de escuchar y esperé. Mis ojos seguían clavados afuera, en el cementerio, y más tarde Morand hizo un comentario acerca de mi obstinación en mirar en aquella dirección, comentario que derivó en un lamentable debate sobre el misterio de la muerte y el más allá, un diálogo plagado de lugares comunes con ribetes trascendentales y metafísicos. No tenía más remedio que esperar, así que me resigné a escuchar las estupideces que aquellos tres intercambiaban. Y por supuesto llegó el momento en que Franco contó una historia de aparecidos. A esta le siguió otra de Bustos, y después Morán narró una tercera, y aseguró que era verídica. Franco y Bustos lo miraron con incredulidad.
Ellos consideraban sus historias como parte de la tradición o el folclore, pero el médico parecía estar convencido de la autenticidad de la suya. Su empeño en convencernos y en resaltar lo que, según él, eran pruebas concluyentes, terminó por provocarme un ataque de risa. A pesar de la situación comprometida en la que me encontraba, el fanatismo que se apoderó de Morand a la hora de defender la veracidad de su experiencia, la absoluta seguridad con que creía demostrar hechos sobrenaturales, hechos que podían explicarse por medio de la física, las leyes naturales o la intervención de la mano humana, logró mantenerme en ese estado de hilaridad durante un buen rato. Sabía que mi risa enfurecía al médico y este conocimiento me provocaba más risa aún. Morand guardaba silencio, pero observé que temblaba de indignación y de rabia. Cuando por fin logré calmarme, me desquité de las impertinencias a las que me había sometido durante toda la noche. Usted es un ignorante, dije. Pensé que Morand se abalanzaría sobre mí. Sin embargo, se contuvo, miró en dirección al cementerio y dijo: de manera que usted no cree en el más allá ni en la comunicación con los espíritus. Por supuesto que no. Entonces no tendrá ningún problema en aceptar un pequeño desafío, una apuesta, digamos. Lo escucho. Morán despegó la espalda del respaldo del sillón y se inclinó hacia adelante como si fuera a confiarme un secreto. Ese simple movimiento me transportó hacia el pasado. Por un momento, un flash iluminó mi cabeza. Vi un bar, vi a Morán más joven sentado a una mesa. La imagen desapareció y otra vez me encontré a oscuras, con la incómoda sensación de haber estado en la punta del trampolín que me impulsaría al descubrimiento. Morán prosiguió. Le apuesto todo el dinero que llevo encima a que usted no se atreve a cruzar ahora mismo el cementerio. Franco y Bustos se revolvieron en sus sillones y alguno dijo que era una idea descabellada. Morán sacó los fajos de billetes, contó el dinero y lo depositó sobre una mesita junto a su sillón. Era bastante más de lo que yo había calculado. No entiendo qué beneficio piensa sacar de todo esto, comenté. Me parece una forma absurda de perder su dinero. No se preocupe por mi dinero. Tengo más del que puedo gastar durante el resto de mi vida. ¿Acepta? Por esa cantidad soy capaz de cosas peores. Muy bien. Debe hacer lo siguiente. Mi madre, que en paz descanse, está enterrada justamente allí, dijo Morant señalando hacia afuera. Voy a dibujarle un plano para llegar a su tumba. Junto a la tumba de mi madre hay un jazmín del país. Tiene que regresar aquí con una de esas flores como prueba. Entonces le daré el dinero que está sobre la mesa. Sinceramente, dije, no entiendo qué intenta demostrar con todo esto. No intento demostrar nada, pero allí adentro quizás alguien se compadezca de usted y decida enseñarle algo. Digamos que pongo mi dinero al servicio de su educación. Le estoy haciendo un favor. ¿Puedo llevar una linterna?, pregunté. Por supuesto, dijo el viejo y agregó, la luz no espanta a los espíritus. Franco me acompañó hasta la puerta de calle. Crucé la avenida desierta y me detuve frente a la reja del cementerio. Antes de entrar, di media vuelta y miré hacia el primer piso de la casa. Los tres hombres permanecían de pie frente a la ventana iluminada. Morand en el centro, con los brazos cruzados. La reja se encontraba en muy mal estado y pude introducirme sin dificultad a través de los barrotes. Encendí la linterna y estudié el detallado plano que Morand había dibujado. La única dificultad que temí fue pasar por alto alguna de las señales indicadas y perderme. Decidí, por lo tanto, no apresurarme. En reconocimiento a Morand, debo admitir que fue una experiencia inquietante. El trayecto no fue tan plácido como yo suponía. El sonido del viento entre las copas de los árboles, el movimiento de las ramas, algunos crujidos aquí y allá, la carrera apresurada de un gato entre las lápidas lograron infundirme cierto estado de nerviosismo, tal vez algo de temor. De todos modos llegué al lugar indicado en el plano sin ningún contratiempo, corté un jazmín de la planta y emprendí el regreso. Y entonces, mientras volvía, calculo que habrá sido a mitad de camino, recordé. Nítido, preciso, concluyente, me asaltó el recuerdo de la cara de Morand. El cirujano Rodolfo Morand inclinándose sobre la mesa de un bar, del mismo modo en que un rato antes se había inclinado hacia mí para proponerme aquella apuesta absurda. Morand, algo más joven, susurrando el arancel de un aborto a una chica que yo había embarazado, María, muchos años atrás, y yo en la vereda esperándola, y esperando los términos de la transacción, el lugar, el día, la hora y el monto que habría de abonar por la intervención. Recordé a la persona que me había recomendado a Morand, quien para estos trabajos se hacía llamar doctor Ramírez, y recordé que esa persona me había advertido que una vez terminado el asunto debía olvidarme del lugar donde se realizaría el aborto y de la cara del médico.
pero la cara de Morand era inolvidable, y me bastó con verla una sola vez a través de la ventana de un bar para que mi memoria la almacenara en algún lugar oscuro durante todos esos años. El día fijado, acompañé a María hasta la dirección que Morand había escrito en una servilleta, le entregué el dinero y la esperé en el auto durante 2 horas. Morand nunca me vio. No podía saber que yo sabía. En ese momento tuve una idea. Hice el resto del trayecto corriendo. Cuando llegué a la reja vi a los 3 hombres de pie ante la ventana iluminada. No se habían movido. Crucé la avenida agitando los brazos y una vez frente a la puerta la golpeé como un loco furioso. Me abrió Franco. Mi actuación fue soberbia. Desencajé los ojos y abrí la boca, pero no hablé, al menos no inmediatamente. Franco me condujo escaleras arriba. Me sentaron y me trajeron un vaso de agua. Morand me observaba con una sonrisa de satisfacción en los labios. Entonces grité, Dios mío, muchas veces, como si el pánico me hubiese enloquecido. Rechacé el agua y pedí whisky. Bebí. Abrí la mano y dejé caer la flor sobre los fajos de dinero. ¿Qué? ¿Qué pasó? Preguntó Franco. Extendí un brazo y señalé a Morand. Su madre, grité. Morand abrió los ojos y la sonrisa desapareció de su cara. Su madre me dio un mensaje para usted, susurré. Apareció junto a la tumba, con los brazos extendidos hacia mí, y dijo, Rodolfo, los bebés, ¿qué les estás haciendo a los bebés? Morand se puso pálido y se tambaleó hacia uno de los sillones. Sudaba. Se llevó las manos al pecho y abrió la boca buscando aire. Franco corrió hacia el teléfono mientras Bustos le deshacía el nudo de la corbata. Aprovechando la confusión, tomé el dinero y salí de la casa. Este es el relato Póker de Reyes de Diego Muzio. Espero que os haya gustado.